Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, de domingo, ¿qué te parece? Uy, con ganas de descansar y dormir. Ya ves. La verdad es que yo he descansado bastante este fin de semana, así que no me puedo quejar. ¿Has comido algo bueno por ahí, por las Españas? Hombre, pues ya me he hecho una paellita, ¿qué te parece? Está tremenda. Sí, La gente de la playa. Y además es barato, porque ahí en Alicante no me des envidia. te vas a un restaurante que es que el menú te cuesta 15 euros y a lo mejor una paella para dos, pues está dentro del menú, ¿sabes? Y se come que flipas. Pero Se come. incluso ahora en verano, que seguramente haya más gente, también tienen Sí, ese sí, sí, tipo sí. de ofertas. Todo el año, están todo el año. Y además, tú sabes el gusto que da llegar a las 3 de la tarde y que haya comida, tío. No es que no dejemos cerrado, como en Alemania. Ya no, ya aquí en Estonia igual. En Estonia hay un pub que nosotros, Cristina y yo solemos ir, bueno, intentamos, ahora menos, pero en invierno sí que solemos ir más. Porque es de estos así que es como muy acogedor por dentro, muchas luces así tenues, tal. Y los viernes cierran a las 9 de la noche, que es como decir, si es que no tengo ganas ni de cenar a las 9. Imagínate cenar a las 8 o a las 7 para que no te cierren. 7. Y los Sí, sí. domingos cierran a las 7. Digo, pero por favor. Mira, el fin de semana pasado, unos amigos nos contaron que se fueron pues, de concierto, bueno, que se fueron a la ópera, al teatro, una cosa de estas. Y a las 9, en la calle principal, imagínate, en la Gran Vía, no encontraron ningún sitio para cenar. Pues igual. Estamos hablando de Múnich, ¿eh? Que no estamos hablando de un pueblecito perdido, no, no, es Múnich. Sí, sí, Ojo. sí. No, a ver, aquí no es tan grande como Múnich, ni mucho menos, pero es la segunda ciudad más grande de Estonia. Y, Es y igual. es que no hay nada, es que no encuentras nada, absolutamente nada abierto. Y en verano tampoco, que puedes decir, bueno, es que en verano los días son tremendamente mucho más largos que en España, prácticamente no hay noche, ahora ya se nota un poquito más, pero prácticamente no hay noche. La gente que no sale en invierno se supone que quiere salir en verano. ¿Por qué cerráis todo a las 9? Un desastre. Un Pero desastre. bueno. Bueno, ¿qué Bueno, nos traes hoy? ¿estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Yo no. ¿Comparto yo pantalla? Sí, comparto yo, perdón. Aquí. Tienes que compartir tú, caballero. Aquí estamos. ¿Lo ves? Sí, Pues nada, hoy vamos a asignación. hablar de la asignación, que es un tema que nos pasa de vez en cuando y yo creo que es algo interesante que debemos abordar. Es un tema Porque peliagudo y mucha gente le tiene aquí no pánico. le han, aquí no le han asignado. ¿Qué te pasó a ti esta semana? Me asignaron TLT, pero cosa mala. De manera anticipada, además. La tenía para el viernes y me la asignaron el martes. Entonces, las claves aquí básicamente es dar motivos que cuando te asignen no estar preocupados de cara a la asignación y después que cuando esto pase, cómo gestionar esta situación. Eso ¿Vale? es. Esa es la idea de hoy. Que es básicamente el saber qué hacer. Oye, pues intentamos evitar en la medida de lo posible que nos asignen, pero en algún momento, pues va a pasar que nos van a asignar, sobre todo si estamos operando con contratos de estilo americano. Entonces, bueno, pues simplemente saber qué debemos hacer, qué cosas debemos hacer y qué cosas no deberíamos hacer cuando nos asignen. Eso es así. Pues bueno, los puntos claves de hoy va a ser qué es la asignación y el proceso de la asignación, qué pasa cuando nos asignan, qué pasa si no tienes capital cuando te quieren asignar para mantener esa posición, la falta de capital, Ujú. asignación fuera de horario, que esto parece que no, pero ocurre bastante, y después, bueno, vamos a dar unos consejos para mantener y evitar esa asignación temprana. Así que bueno, lo primero de todo, ¿qué es la asignación? Pues nada, simplemente es que nos ejecutan los contratos que hemos vendido en corto y nos asignan las acciones. Entonces, en caso de las put, lo que pasa es que si vendemos una put, nos van a asignar 100 acciones por contrato. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos que comprar las acciones al precio strike, sin más. Sí. Y en el caso de las calls, si vendemos una call, lo que aparece en nuestra cuenta es esas menos 100 acciones, como si estuviéramos en corto. Claro, en este caso hay que recalcar que no siempre nos van a asignar. Obviamente nos asignarán si el strike está en el dinero, pero lo que hay que Ujú. tener en cuenta, y es muy importante, es que
nos pueden asignar, normalmente nos asignan el último día o el día como mucho antes de la expiración del contrato, a no ser que repartan dividendos, en el caso de las call, y el comprador, que recordemos que tiene el derecho a poder asignarnos cuando quieran, en el caso de un contrato americano, pues si hay un dividendo y que ese comprador de la call quiere coger, pues seguramente nos puedan asignar mucho antes de lo que expira el contrato. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo quería recalcar aquí lo de las menos 100 acciones, porque si tú tienes en cuenta 100 acciones menos 100 que te dan, es cero. Es decir, las tendrías cubiertas. Uh-huh. Pero bueno. Entonces, vamos a ver un poco cómo es el proceso de asignación. ¿Qué pasa dentro del broker y el regulador de contratos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo primero de todo es que tenemos un comprador de contrato, ¿vale? Una persona que compra ese contrato, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona que quiere asignarnos el contrato, quiere ejecutar ese contrato, lo que hace es hace una petición de ejercitar ese contrato a lo que es su broker, ¿de acuerdo? Entonces, esa petición, el broker lo que hace es esa petición de, oiga, señor regulador, tengo una petición de uno de mis clientes que quiere ejecutar ese contrato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El regulador el regulador, sin más, garantiza lo que son las operaciones en las dos partes del mercado, ¿vale? Lo que hace es, el OCC libera las acciones a la cuenta del broker, que también puede ser acciones negativas, y se las entrega al cliente del broker, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. Pero a su vez, lo que hace el broker es, vale, yo ahora tengo un contrato ejecutado. Lo que hago es, de entre todos los brokers, voy a seleccionar qué brokers han vendido esos contratos, ¿de acuerdo? Y de forma aleatoria asigno un broker. ¿Qué es lo que pasa? Que este broker lo que hace es, esa asignación busca también de forma aleatoria en sus clientes que han vendido el contrato y le diga, oiga usted, o me da el dinero o me da las acciones. Entonces, claro, el cliente entrega esas acciones, las tiene que comprar al mercado o vender al mercado, entrega las acciones al broker y el broker se las entrega al regulador. Uh-huh. Claro, todo esto que puede parecer muy, muy complicado, esto se hace de manera automática. No tenemos que andar, oye, ahora te pido las acciones. No, esto, si somos vendedores, de un día para otro nos van a aparecer directamente las acciones en nuestra cuenta, y si somos compradores, tendríamos que, si queremos ejecutarlo de manera anticipada, tendríamos que pedirlo al broker, hay una orden para poder hacerlo, y si el contrato llega a la expiración y está en el dinero, directamente se va a ejecutar automáticamente. Lo que es muy importante aquí, y que está señalando Carlos, y que es lo más importante, yo creo que hay dentro del mundo de los derivados financieros, es que hay un regulador de por medio. Hay ciertos activos, como pueden ser las opciones binarias, criptomonedas, todo este tipo de cosas, CFDs, yo creo que incluso también entrarían dentro de esta selección, no tienen un regulador. No tienen, en este caso, por ejemplo, ese es el regulador, la OCC es el regulador de Estados Unidos, la Option Clearing Corporation. En el caso de España, pues será la MEFF, que será el mercado español de futuros financieros y también opciones, todo tema de derivados. Esta gente se encarga de, en el caso de que el vendedor no pueda hacer efectivo su obligación, porque recordemos que el vendedor tiene la obligación de comprar o vender cuando el comprador quiera ejecutar. En el caso de que el vendedor no pueda, la Option Clearing Corporation o el regulador correspondiente de cada país se va a hacer cargo de dar al comprador lo que le pertenece. En el caso de las opciones binarias no sucede. Entonces estamos vendidos por ese lado. Cuando no haya una contraparte o el broker no pueda hacer efectivo nuestro derecho, no podemos reclamar, porque esta entidad actúa como liquidador y mediador entre medias del comprador y vendedor de opciones. Y esto es tremendamente importante. Lo que está hablando Carlos es tremendamente importante tenerlo en cuenta cuando estamos operando en cualquier tipo de activo financiero. De hecho, adquiere el compromiso. Él directamente libera las acciones y se va al cliente y ahora tiene que buscar al vendedor de contrato.
Eso es lo importante. Claro, obviamente la Option Clearing Corporation, la OCC, la MF, cualquier regulador de lo que se encarga no es solamente bueno, hago líquido y si no hay un vendedor, pues yo asumo el riesgo. No. Obviamente, estos mediadores tienen reglas a los que los brokers se tienen que acoger. Por ejemplo, por eso nos cogen dependiendo de qué tipo de contrato, dependiendo de qué tipo de qué cuenta tengamos, si tenemos una cuenta margen, si tenemos más dinero, si tenemos menos dinero, si es una operación con riesgo limitado, con una operación con riesgo ilimitado o desnudo. Todo eso va a influenciar para el margen. Y el regulador es el que pone ese margen. Luego el broker puede aumentarlo si considera necesario, pero eso es un mínimo. El regulador pone un mínimo que ese vendedor, sobre todo, tiene que poner como colateral para evitar que el vendedor, en la medida de lo posible, se escabulla o no tenga el dinero para poder hacer frente a lo que se está quedando obligado, ¿no? Sí. Y otra cosa que quería recalcar también aquí, que es que no sabemos cuándo vamos a ser asignados. Es totalmente aleatorio. Es decir, tú puedes tener una acción y al minuto 1 te la pueden ejecutar. Aunque vaya a tu favor, porque el comprador de contratos tiene ese derecho. Claro. A ver, también es verdad que esa es la teoría. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que la teoría es, en contratos americanos nos pueden asignar en cualquier momento, incluso el segundo uno, como decía Carlos, después de vender. Hablamos desde el lado de vender contratos porque nosotros somos vendedores de contratos. Entonces, nos pueden asignar desde el minuto 1 esas opciones financieras con estilo americano. Pero en la práctica no sucede hasta la última semana o, como decíamos antes, a no ser que el activo vaya a repartir un dividendo, pues entonces sí que pueden asignarnos de manera anticipada. No sucede lo mismo si el contrato es, o la opción es de estilo europeo. Ahí solamente nos pueden asignar el último día de la expiración del contrato. Efectivamente. Más cosas que quería comentar de lo que me has comentado. Efectivamente, la última semana para la asignación es la que tienes la mayor probabilidad, donde pasa el 80% de las operaciones, básicamente. Puede ser antes, por otros temas que ahora veremos, pero normalmente es la última semana. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta, ¿qué pasa si no tenemos el dinero? Nos asignan y decimos, vaya, la hemos liado, ¿vale? Entonces, cuando un inversor realiza una operación con margen, está utilizando dinero prestado del broker. ¿Por qué? Pues bueno, para apalancarse, sin más. Y así puede realizar mejores inversiones de lo que podría hacer con sus propios fondos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el margen? Bueno, pues el margen básicamente es la diferencia entre el dinero que tú tienes, bueno, el valor total de tus inversiones y el dinero que tienes en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, estos requisitos de margen va a depender mucho del broker, ¿de acuerdo? Es una forma que tiene el broker de protegerse contra posibles pérdidas. Si el mercado baja mucho y tú no tienes el dinero posible, pues es garantizar que los inversores tengan el dinero suficiente para cubrir esas operaciones. Sí, es simplemente una forma de que el broker se intente asegurar lo más posible de que no vamos a quedarnos con con una deuda no pagada. También va a ir en función de cuánto nos van a pedir de margen, va a ir en función del riesgo del activo que estemos operando. No es lo mismo el margen que nos van a pedir para operar un triple Q, que es directamente el índice del Nasdaq, que lo que nos van a pedir para operar Tesla, que es mucho más volátil y tiene mucho más riesgo. Vamos a ver, básicamente lo que queremos decir aquí es que si no tienen los fondos, normalmente se opera con margen. ¿Qué nivel de margen? Pues depende del broker. Eso es una cosa que hay que revisar siempre antes de abrir una plataforma, una nueva plataforma, ver qué condiciones tienen de margen. Eso es importante. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una put desnuda en Netflix. $450. Es decir, por contrato son $45.000 que estás invirtiendo. Es una posición larga cuando tú inviertes una put desnuda. Es decir, es como comprar acciones a 450. Te darán una prima, la que sea, ¿vale? ¿Qué pasa si en tu cartera tienes $10.000? Estás apalancado básicamente 4 veces, que hay brokers que te dejan, ¿de acuerdo? ¿Pero qué va a pasar?
el broker cogerá dinero de tu buying power, de tu poder adquisitivo para cubrir esa operación. A lo mejor, depende del broker, puede ser el 20%, o el 10%, o el 30%, depende, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te asignan esta posición teniendo una put desnuda, tú tienes una posición larga de $45.000 y y en tu cartera tienes $10.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El broker va a decir, amigo, no tienes suficiente capital. Es que no tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que ese buying power que tú tenés, ese poder adquisitivo, se vuelve negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que le debes dinero al broker. ¿Y qué va a hacer el broker? Pues el broker lo que va a hacer es la llamada margin call. Te va a llamar y te va a decir, oiga usted, deme dinero, básicamente. Eso es. Ahí te lo va a hacer, sobre todo si... A ver, vuelve a la de atrás, porfa. A ver, Te lo, perdón, esta no es. te lo va... Una más atrás. Ahí. Claro, el broker lo que va a hacer es, vale, si tú te han asignado justo ahora mismo Netflix en este caso y tienes una posición larga de $45.000 y te piden solamente, imagínate, te piden $7.000, pues tienes 3.000 todavía que de tus 10.000 que tienes en cuenta, que los tienes libres, por decirlo así, por decirlo así. Pero claro, si la posición larga, si Netflix baja de 450 a 350, o incluso mucho antes, cuando baje hasta 400 incluso, como tú vas a necesitar $7.000 de margen, pero ha bajado 5.000, a ti ya solamente te quedan 5, ya no tienes los 7, entonces automáticamente hay brokers que previo a eso sí que te van a hacer un margin call, pero hay brokers que directamente te cierran la operación, te la cierran. Entonces es importante, por eso decimos que operar con margen es muy interesante, pero es un arma de doble filo que tenemos que saber utilizar, porque el operar con margen nos puede hacer perder mucho dinero o ganar mucho dinero, pero no nos tenemos que centrar en eso, sino cómo podemos utilizar el margen para hacer, como ha dicho Carlos antes, operaciones más efectivas, y no solamente eso, sino poder cubrir esas operaciones. Porque, bueno, pues podemos comprar protección. Pero lo que es importante tener en cuenta es siempre qué margen nos van a requerir y qué capital tenemos en cuenta para poder hacer este tipo de operaciones. ¿Qué es un margin call, Julián? La película. La película, efectivamente. Básicamente es que el broker se pone en contacto con nosotros y le digo, oiga, usted tiene una deuda, tiene que saltarla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el valor de sus posiciones ha disminuido, lo que has comentado de Netflix, y entonces el margen disponible ha caído por debajo de los requisitos que tiene ese broker por cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recibes una margin call, no sé si tú has recibido, yo he recibido margin call. Sí, Tienes al principio de mi carrera, sí. de Alguna. 2 a 5 días para cubrir la posición, ¿de acuerdo? Entonces, tienes dos opciones. Una, si se quiere mantener esas acciones, por lo que sea, Netflix te interesa mantenerla en cartera, pues tienes que transferir dinero a la cuenta, ¿vale? Y si no se quiere, lo que hay que hacer es intentar vender esas acciones que te han asignado cuanto antes, al próximo día de mercado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, básicamente hay que hacer todo lo posible para revertir ese balance negativo. Lo que quiero decir con esto es que, aunque tengas una asignación, que no hay que preocuparse, porque, o lo que tú dices, o tienes de 2 a 5 días para meter más dinero, puedes tratar la posición si no te interesa, con pérdidas, pero bueno, no son pérdidas brutales. Antes el broker te va a cerrar la operación e intentar cubrir esa... lo importante es cubrir ese balance negativo, que no lo tengas en el broker. ¿De acuerdo? A ver, aquí Carlos nos quiere enseñar qué es lo que sucede cuando entramos en ese margin call. Pero lo Sí, que queremos efectivamente. hacer énfasis es que hay que intentar evitar por todos los medios posibles un margin call. Si nos van a hacer un margin call es porque estamos operando demasiado grande. Efectivamente. Pero que si tenemos un margin call, que no es el fin del mundo. Eso es. Si nos han asignado, tenemos normalmente, hay que ver las condiciones del broker, entre 2 y 5 días para cubrir esa posición. Está bien que sean 2 a 5 porque normalmente si estamos en España, en Europa, hacer transferencias a cuentas americanas, pues se tardan varios días. Y Claro. bueno,
Lo importante No, a es lo que te ver, digo. eso es en el caso de que nos quedemos, de que nos hagan la margin call. En el ejemplo antes que ha puesto Carlos, de 400, de Netflix a 450, $45.000, volvemos a decir lo mismo. Si tenemos 10.000 en cuenta y para mantener esa posición nos piden 7.000, no nos van a hacer ningún margin call. Tenemos los 7.000 más 3.000 en remanente. Pero si la acción baja y nos deja nuestra cuenta por debajo de 7.000, entonces vamos a tener margin call. O si por lo que sea la volatilidad aumenta tremendamente, porque tenemos un COVID, porque lo que sea, porque Netflix va a presentar resultados y se espera que se mueva un montón, pues ese requisitos de margen van a subir a lo mejor de 7 a 15.000. Y entonces, de nuevo, aunque no hayamos perdido dinero y tengamos los 10.000 en cuenta, ya no tenemos los 15 que son necesarios y de nuevo nos van a hacer un margin call. Esto hay que tenerlo en cuenta. No siempre que nos asignen nos van a hacer un margin call. No, exactamente. Simplemente si tienes el balance negativo. Eso es. Si el balance es positivo, puede estar a un euro que no te va a hacer margin call. Incluso si es menos 100, menos 200 euros, tampoco te lo van a hacer. Ya es cuando son pues, a partir de 1.000, más o menos. Esto yo creo que está claro. Asignación fuera de horario. Pues nada, simplemente que lo que es el vendedor o el comprador de contratos lo que hace es ejerce su derecho fuera de horario. Es decir, envía la operación y te puedes asignar un sábado, por ejemplo. Que a mí me ha pasado porque quería que me asignaran de tener una operación en vez de hacerla, dejarla y el sábado que me asignen la operación. Esto suele pasar, ¿de acuerdo? Para tenerlo claro. Que no nos sorprenda que nos asignen un sábado. Sí, normalmente en los contratos que expiran los viernes, la asignación se hace al día siguiente. Porque claro, tiene que pasar todo el proceso que has dicho antes. Tiene que pasar al liquidador, el liquidador nos asigna las acciones y entonces veremos, aunque nos asignan el viernes, veremos ya liquidadas las acciones en nuestra cuenta el sábado. Eso Sí, es porque también lo más normal. etcétera, etcétera. Ahí va. Vale, esto por un lado. Vale. Bueno, para los vendedores de opciones esto puede ser problemático porque nos tocaría entregar o recibir las acciones fuera del horario. Es decir, no podremos saber si nos han asignado o no, nos llegaremos la sorpresa al día siguiente, como te pasó a ti, que te asignaron TLT, fue como, ostras, que me han asignado esta noche. Uh-huh. Y sobre todo, importante recalcar que ya hemos dicho antes, que normalmente esto, a ver, fuera de horario puede pasar, pero normalmente es la última semana de expiración, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, y los balances negativos, sin más, ¿de acuerdo? Que esto ya hemos comentado. Básicamente, que sepamos que nos pueden asignar fuera del horario, que no estamos a salvo el sábado por la mañana, que podemos llevarnos la sorpresa, y que normalmente la asignación, el 80% de las veces, se ejecuta en la última semana. Es decir, si cerramos la posición cuando quede una semana y media, por ejemplo, nos vamos a evitar con bastante probabilidad que nos asignen. A no ser que lo que tú dices, que hayan dividendos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué consejos para evitar una asignación temprana? Es decir, cuando el comprador ejerce su derecho, tú tienes que darle sí o sí las acciones, no hay más. Tú tienes el deber, ellos tienen el derecho y ellos tienen el deber, ¿vale? Entonces, lo que puede ser desfavorable para el vendedor de la opción, especialmente si tiene una opción cubierta o no desea adquirir esas acciones, ¿vale? Entonces, como no sabemos nunca cuándo se ejecutarán los contratos, ya que son tipo americano y el comprador tiene derecho a ejecutarlo cuando quiera, lo que hay que hacer es, uno, lo que he comentado antes, evitar la última semana. Segundo, cuando hay reparto de dividendos, lo que has comentado. Yo soy una persona que tengo contrato y digo, joder, es que lo tengo en beneficios, quiero los dividendos, pues voy a ejecutarlo. Entonces tiene las acciones y tiene los dividendos. Uh-huh. Importante, si estamos en corto, pagamos los dividendos. Si estamos en menos 100 acciones, pagamos los dividendos, ¿verdad, Julián? Eso nos ha sucedido en varias ocasiones. Que tenemos las acciones en corto, tenemos menos 100 de lo que sea, da dividendos, nos toca pagar los dividendos. Claro, en vez de recibirlos, salen de nuestra cuenta.
Eso hay que tenerlo siempre presente. Y también cuando hay una caída, una subida muy grande del valor. Es decir, normalmente si Netflix o Tesla, cualquier acción baja mucho y tú has vendido un contrato, lo más normal es que te lo asignen. Yo lo Claro. haría. Si yo fuera Cuando operador de está, contratos, más que cuando cae, sube mucho, yo diría cuando está muy en el dinero. Porque está muy bien dinero. si cae mucho, pero tenemos una call corta, pues está fuera del dinero y está muy bien. Si sube mucho y tenemos una put corta, pues está fuera del dinero y está muy bien. Pero cuando está muy en el dinero, es a lo que se refiere Carlos, cuando está muy en el dinero es cuando pues tenemos riesgo porque al final el comprador pues ya tiene su beneficio, ya puede ejecutar y va a ganar dinero, porque ese es su foco inicial. Entonces, cuando está muy en el dinero y estamos en la última semana, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Esto puede pasar, por ejemplo, si has vendido una call de una acción, la que sea, X y Z, sube mucho, por lo que sea, por resultados o algo, imagínate, sube un 20%, lo normal es que corrija un poquito. Pues a lo mejor el comprador de la call quiere decir, vale, me quiero llevar ese 20% y no un 10%. Entonces se ejecuta el contrato. Eso puede pasar. Eso es lo que me refiero cuando hay una gran subida o bajada del valor. Sí, eso es. Entonces, para evitar la asignación temprana, básicamente es, uno, vigilar las posiciones, es decir, hacer un seguimiento de las posiciones que tengamos en el dinero y después estar seguros de que tenemos el dinero. Uh-huh. Segundo, si no estamos convencidos, antes de que pase esa semana, podemos rolar la opción. Es decir, cierro las acciones y vendo un tiempo más un tiempo adelante en el futuro. Uh-huh. Aquí yo lo que recalcaría, sobre todo que además tú lo dices mucho, que es muy importante para una persona que tenga un trabajo que no pueda estar todo el día delante de la pantalla, que además no es ni recomendable. Para alguien que pues no quiera, simplemente quiera abrir la plataforma una vez a la semana y el resto del tiempo olvidarse. Cuando nosotros operamos y abrimos contratos a 45 días y los rolamos en el entorno de los 21 días, o los ajustamos o los cerramos con beneficio, hay que tener en cuenta que no, prácticamente no tenemos, a no ser que haya, pues eso, que esté muy en el dinero y que haya dividendos, si rolamos a los 21 días, en el 99,9% de las ocasiones no nos vamos a tener que preocupar de que nos asignen los contratos, porque todavía queda mucho tiempo y, como ha dicho Carlos, el 80% pasa la semana de la propia expiración y el 90%, 90 y tantos pasa una semana antes, si es que hay dividendos o algo parecido. Si no, ni nos preocupamos. Efectivamente. Si siguen fuera del dinero, sin más. Sí. Yo te dice, a los 21 días puedes decidir si cierra las opciones o lo que tú quieras. Cierra la posición, pero bueno, siempre que sea en beneficio. Uh-huh. Y bueno, y la continuación, importante considerar el coste de rolar esa operación. Es decir, cuando rolamos una operación tiene un coste y siempre intentar buscar que ese coste de decir, vale, esta operación está en mi contra, voy a rolarlo en el tiempo de tal forma que consiga una prima, ¿vale? Que el neto sea positivo. Intentar no pagar primas, ¿de acuerdo? Porque si no estamos aumentando el riesgo. La Eso idea es. es que, por ejemplo, Netflix está a 450, yo vendo a 400, baja a 350, buscar rolar una opción que me den la misma prima al menos que la que he pagado por cerrar esa operación. Eso es. Siempre, siempre rolar por un crédito. Siempre rolar por un crédito. No merece la pena rolar por un débito porque estamos aumentando, como bien has dicho, el riesgo de la operación. Si podemos rolar por un crédito y bajar el precio strike, bajar los deltas de ese precio strike, mucho mejor. Si no, habría que tener en cuenta, si todavía seguimos pensando que la acción tiene potencial, el potencial que nosotros teníamos al inicio, que pensábamos que iba a tener al inicio, pues mantenemos el precio strike y siempre cogemos un crédito. Como digo, si podemos bajar los deltas, reducir los deltas a la vez que rolamos por un crédito, mucho mejor. Si no, mantener el strike por un crédito. Si tenemos que rolar por un débito, mejor Nada, no rolar. mejor cerrar la operación y otra cosa, tal Eso es. cual. Es una operación perdedora y al día siguiente seguiremos en el partido. Y lo último, evaluar el mercado. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Básicamente
un poco, ver un poco el tema de los resultados, por ejemplo, que van a dar las acciones, dividendos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que me refiero de evaluar el mercado. Es decir, esto es muy general de las condiciones actuales del mercado y ajustar tu estrategia. Eso significa básicamente que miras los resultados, miras los eventos binarios, que puede ser dividendos o cualquier otra cosa, y con esto pues tomar decisiones. Pero no, Pero pero no pensando, ay, es que van a dar resultados, es que yo creo que Disney va a subir porque ha presentado unos resultados buenos o porque va a presentar unos resultados malos, pues voy a ponerme en largo, voy a ponerme en corto. No. A lo que se refiere Carlos no es vamos a evaluar el mercado a ver si puede subir y nos ponemos largos. A lo que se refiere es, oye, tenemos dentro de una semana o mañana o dentro de un mes, presenta resultados Tesla o presenta resultados la acción en la que estemos operando, ojo, cuidado, porque la volatilidad va a aumentar. Y luego puede subir o puede bajar o se puede mantener y puede no moverse. Pero la volatilidad va a aumentar. Y entonces tenemos que protegernos ante un aumento de la volatilidad. No decir, creo que va a subir, me voy a poner largo. Eso no. Eso no. Y ya está, con esto es todo. Perfecto, caballero, pues muy, muy, muy interesante. Me gustan los consejos y sí, incluso, ya te digo, esta semana pasada sufrimos esto en nuestras carnes y el mensaje con el que nos quedamos es no preocuparnos. ¿Cómo es la frase? Consejos doy que para mí no tengo. Eso. Que a nosotros nos pasa. O sea, pero pasa... Y te asignan. Eso es, pasa y en el caso de que tengamos un margin call o que estemos preocupados porque nos vayan a asignar, si estamos preocupados porque nos vayan a asignar, aunque no tengamos ni el margin call, es porque estamos operando muy grande. El punto número 1 es volver al vídeo del domingo pasado o del anterior, ya no recuerdo, y mirar qué posiciones, qué tamaño de las posiciones debemos tener para, aunque tengamos una asignación, ni preocuparnos. Tenemos estrategias para lidiar con asignaciones, call cubiertas, put cubiertas, collar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nos preocupa que nos asignen, aunque todavía no tengamos un margin call o potencialmente lo pudiéramos tener pero todavía no haya sucedido, es porque estamos operando muy grande. Pues nada, más no puedo añadir. Así que nada. Tremendo trabajo, me gusta, me gusta. El domingo que viene haremos más cosas. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión o queréis recomendar a Carlos algún sitio para comer por la parte de Alicante, ya sabéis, equipo@opciondelta.com. Bienvenido. Bueno, pues cuídate mucho, Julián, y nos vemos la próxima semana. Eso es. Feliz domingo a todos. Chao. Un abrazo. Un abrazo.